Cuando se habla la era del oro del anime, no hay un consenso absoluto, pero casi todos coinciden en que los años 80 y 90 fueron un punto de inflexión, no solo por la cantidad de obras inolvidables que nacieron en ese periodo, sino por la forma en que la industria respiraba arte, riesgo y ambición. Era un momento en el que el anime todavía no estaba tan codiciado por el algoritmo ni por las ventas de figuras o colaboraciones. Los estudios producían para sorprender y para dejar marca. Había una obsesión casi romántica con la idea de crear algo que perdurara. Japón venía en un auge económico que parecía no tener techo. El país crecía, la cultura pop se expandía y el público tenía dinero y curiosidad. En ese entorno aparecieron producciones que hoy son mitos. Akira, Ghost in the Shell, Evangelion, Cowboy Bebop, Berserk, Lane, cada una distinta, pero todos compartiendo una búsqueda artística que iba más allá de vender. Los directores y animadores tenían voz, y eso se notaba. Mamoru Oshii, Hideaki Anno, Shinichiro Watanabe o Satoshi Kon no solo dirigían, sino que dejaban su huella personal en cada plano. La animación era artesanal, literalmente. Los cel pintados a mano tenían imperfecciones que daban vida. El brillo de color, las texturas de los fondos y la forma en que la cámara se movía sobre un lienzo real. Esas limitaciones técnicas obligaban a pensar de forma creativa. Cada plano debía planearse, cada movimiento debía justificarse. Y ese esfuerzo se traducía en una sensación de peso, de humanidad, que muchos extrañan en la actual era digital. Las escenas no necesitaban miles de efectos para transmitir emoción. Bastaban un silencio, una mirada, un fundido lento entre dos colores. Pero no todo era idealismo. Detrás de esta época también había sufrimiento, plazos imposibles y una industria que ya empezaba a devorar a sus creadores. Pero existía una diferencia fundamental. Incluso dentro del caos, el objetivo no era fabricar anime en masa. Los comités de producción todavía no dominaban la industria y los estudios podían tomar riesgos sin pensar tanto en las métricas. Era una época donde fracasar con estilo todavía era posible, y ese tipo de libertad creativa dio lugar a joyas irrepetibles. El tono de las historias también reflejaba su tiempo. Los 80 y los 90 eran décadas de incertidumbre social, del fin del optimismo de la posguerra, del miedo a la tecnología y a la pérdida de identidad, y eso se veía en el anime. Mundos distópicos, reflexiones filosóficas y protagonistas rotos. Akira, por ejemplo, mostraba un Tokio que se autodestruía en el futuro. Lane anticipaba la alienación digital. Evangelion convertía el tramo psicológico en arte. Eran historias que hablaban de sus creadores y de su época. No necesitaban complacer a todos, solo expresar algo verdadero. También había una variedad que hoy en día resulta casi imposible. Un mismo año podían estrenarse Sakura Card Captor, Cowboy Bebop y Lane. 3 animes radicalmente diferentes, pero todos con una identidad inconfundible. El anime no estaba tan segmentado y eso permitía que un público más amplio se enfrentara a estilos distintos. Era normal ver un anime sin saber nada de él, simplemente porque se emitía en televisión. Esa exposición accidental hacía que descubrimientos como Berserk o Nadia se sintieran mágicos, y puede que ahí estuviera el corazón de esa era de oro, la sensación de descubrimiento. No era solo que los animes fueran técnicamente perfectos o narrativamente complejos, sino que eran distintos, impredecibles, llenos de una intención. Cada anime tenía alma propia, estética reconocible y un riesgo que se asumía. El anime era un reflejo directo de sus creadores y no de los inversores. Con el paso de los años, ese espíritu cambió. Pero antes de hablar de cómo y por qué se transformó, es importante entender que lo que muchos recordamos como entre comillas mejor no era únicamente la calidad visual o la narrativa, sino una combinación de contexto histórico, libertad creativa y emoción personal. Los animes de esa época no eran perfectos, pero tenían algo que hoy es escaso, una voz única, una identidad que podían hacer solo en un tiempo donde el arte y la industria todavía no hablaban el mismo idioma. El cambio empezó de forma silenciosa, casi invisible. A fines de los 90 y comienzos de los 2000, la industria del anime se transformó para siempre. Lo que había sido un espacio impulsado por la pasión y la experimentación se convirtió poco a poco en un sistema industrializado, calculado y orientado al mercado global. No fue un cambio repentino, sino una suma de factores. La llegada de la animación digital, la expansión del internet, el nacimiento del DVD y más adelante el streaming. Todo eso redefinió qué se producía, cómo se producía y para quién. Con la digitalización, el anime dejó de pintarse a mano y pasó a ser editado en pantallas. El cambio técnico trajo ventajas. Era más rápido, más barato y más fácil de corregir los errores. Pero con eso también se perdió parte de la textura y del alma artesanal que caracterizaba a los 90. Todo comenzaba a parecerse igual. Los fondos se volvieron más limpios, las líneas más perfectas y los colores más brillantes, pero también más fríos. El ojo humano ya no estaba detrás de cada trazo, sino un programa, y aunque eso abrió nuevas posibilidades, también eliminó una capa de imperfección que hacía al anime sentir vivo. Al mismo tiempo, la estructura económica del medio cambió. En los 80 y los 90, los estudios podían apostar por ideas originales o visiones autorales. En los 2000, el poder se trasladó a los comités de producción, conglomerados de empresas que invierten dinero a cambio de control creativo.
Desde entonces el anime dejó de ser principalmente una expresión artística y se convirtió en un producto transmedia pensado para generar ganancias en múltiples frentes: discos, figuras, videojuegos, colaboraciones. El riesgo creativo comenzó a verse como una amenaza y el objetivo pasó a ser minimizar las pérdidas. El éxito de animes como Naruto, Bleach, One Piece o Fullmetal Alchemist confirmó un nuevo paradigma. El anime se volvió global. Las audiencias fuera de Japón ya no eran un público secundario sino un mercado principal, y eso, aunque amplió el alcance, también cambió la identidad. Los guiones se ajustaron a sensibilidades internacionales, los ritmos se aceleraron y los formatos se estandarizaron. Se empezó a producir más que nunca, pero no necesariamente mejor. La industria encontró un modelo que funcionaba comercialmente y lo repitió hasta el cansancio. Durante esos años, el público también cambió. Las nuevas generaciones crecieron con internet, acostumbradas a la inmediatez y al consumo rápido. Los animes dejaron de ser una experiencia colectiva frente a la televisión y pasaron a ser una maratón solitaria en la computadora. Antes, se esperaba una semana para ver un nuevo episodio. Ahora, uno decide si sigue viendo o abandona en los primeros 10 minutos. Y esa inmediatez alteró la forma de narrar. Los estudios entendieron que debían captar la atención desde el minuto 1, lo que llevó a historias más simples, tramas más veloces y un enfoque constante en el impacto visual. La transición digital también generó un desequilibrio entre calidad y cantidad. Con la posibilidad de producir más rápido, aparecieron decenas de estudios nuevos sin la misma experiencia o formación técnica. La subcontratación masiva se volvió la norma. Japón empezó a delegar gran parte del trabajo a Corea, China o Filipinas, lo que redujo costos, pero también fragmentó la producción y disminuyó la coherencia visual. En lugar de una visión unificada, muchos animes modernos parecen ensamblajes industriales donde cada parte fue hecha en un lugar distinto. El cambio de paradigma también se notó en los géneros. Los 2000 y 2010 trajeron una ola de adaptaciones de novelas ligeras y isekais, reflejo de una industria más segura y menos dispuesta a arriesgar. Los animes originales, que antes eran el alma del medio, se volvieron la excepción. Era más rentable adaptar algo que ya tuviera una base de fanáticos que invertir en una idea nueva, y eso tuvo un costo: la pérdida de diversidad narrativa. La experimentación dio paso a la fórmula. Pero no todo fue negativo. La globalización permitió que el anime alcanzara una popularidad sin precedentes. Obras como Shingeki no Kyojin, Kimi no Na wa o Kimetsu no Yaiba demostraron que todavía en este sistema podía surgir grandeza. Pero la diferencia es que ahora esas obras son excepciones, no la regla. Los creadores siguen existiendo, pero deben pelear contra un sistema que no los necesita tanto como antes. El cambio de paradigma no solo transformó la forma de hacer anime, sino la relación emocional que tenemos con él. Lo que antes se veía íntimo, artesanal y único, hoy se percibe como una producción masiva. No es que el anime moderno carezca de talento, sino que se perdió la sensación de descubrimiento, de estar viendo algo hecho con alma. En su lugar tenemos un ecosistema que funciona a la perfección, pero que ya no busca conmover, sino mantenerse en movimiento. Hoy la industria del anime es más grande que nunca, pero también más frágil. Cada año se producen más de 200 series, un número impensado hace 2 décadas. Pero sin embargo, detrás de esa abundancia hay un problema estructural: demasiados animes, pocos animadores y casi ningún tiempo. La industria se volvió un engranaje que no puede detenerse. Cada proyecto depende de múltiples empresas, cadenas de subcontratación y calendarios imposibles de cumplir. Lo que antes se sentía como una expresión artística ahora parece una línea de ensamblaje. El público pide más contenido, las plataformas lo exigen y los estudios apenas logran sobrevivir. El sistema actual funciona gracias al sacrificio humano. Animadores que trabajan horas extras sin pago, freelancers que saltan de un proyecto a otro sin estabilidad y directores que improvisan porque no hay margen para rehacer escenas. Hasta grandes estudios como MAPPA o Madhouse, conocidos por su calidad, fueron señalados por sus condiciones de trabajo extremas, y el resultado se nota: episodios que salen incompletos, animaciones inconsistentes, pausas repentinas o calendarios fracturados. El anime se convirtió en una carrera contra el reloj, y esta presión constante no solo afecta a la calidad visual, sino también a la narrativa. Las historias modernas suelen estar diseñadas para mantener la atención, no para desarrollarse con calma. La estructura se volvió predecible: un primer episodio impactante, un segundo exposición, clímax a mitad de la temporada y conclusión abierta para una posible secuela. Se escribe pensando en cómo va a ser recibido en las redes o en qué momento se va a viralizar una escena. La inmediatez domina todo. Ya no importa tanto la consistencia, sino el momento. Otro factor clave es la dependencia de plataformas. Netflix, Crunchyroll o Amazon ya no solo distribuyen anime, cada vez lo producen más, y eso trajo inversión, pero también condicionamiento. Netflix, por ejemplo, impulsa producciones con estándares internacionales, doblajes simultáneos y estilos más cercanos al gusto occidental. Amplía la audiencia, pero también diluye la identidad. Muchos animes empiezan a aparecer series animadas globales más que productos japoneses con voz propia, y al mismo tiempo la saturación del mercado hace que muchas obras pasen desapercibidas. Por cada Kimetsu no Yaiba hay 20 animes que nadie recuerda una semana después. Los comités de producción siguen marcando el rumbo, son quienes deciden qué se adapta, cuánto dura y qué tono debe tener.
Los estudios ya no eligen los proyectos, sino que los reciben, y en la práctica se convirtieron en fabricantes de ideas ajenas. Por eso casi nunca vemos obras originales. Son riesgos innecesarios en un ecosistema que busca rentabilidad inmediata. Las adaptaciones de mangas populares, novelas ligeras o juegos de celular son una apuesta segura porque ya tienen una base de fanáticos, mercancía y audiencia asegurada. Pero esa seguridad mata la diversidad. Visualmente, la era digital alcanza un punto de perfección técnica, pero también de monotonía. El 3D se usa más que nunca, a veces de manera invisible y otras con resultados robóticos. La animación ya no transmite peso ni textura, sino fluidez sin alma. Se prioriza la nitidez sobre la emoción y pocos estudios logran escapar de esa estética homogénea. Ufotable y Kyoto Animation, Saint Saru mantienen estilos distintivos, pero son excepciones. La mayoría repite fórmulas visuales que funcionan para el algoritmo, colores saturados, personajes atractivos y planos pensados para clips virales. Y en medio de todo esto, el público también cambió su rol. El fan moderno no solo consume, exige, critica, cancela y premia. El feedback es inmediato, y los estudios lo saben. Un mal episodio se convierte en tendencia negativa en minutos. Eso genera miedo a experimentar. Es más fácil repetir lo que funciona que arriesgar con algo nuevo. Paradójicamente, en una época donde hay más anime que nunca, se siente que hay menos variedad real. Pero no todo es pesimismo. Dentro de esta maquinaria surgieron creadores que todavía buscan decir algo distinto. Directores como Shingo Natsume, Masaki Yuasa o Naoko Yamada siguen defendiendo el anime como arte. Obras como Summer Ranking, Mob Psycho 100, Vinland Saga o Frieren demostraron que incluso dentro del sistema todavía hay espacio para la emoción genuina. Pero son excepciones que destacan precisamente porque el promedio ya no se atreve. La industria actual es una paradoja. Más exitosa que nunca, pero internamente agotada. Cada logro parece venir acompañado de una pérdida. La calidad de animación nunca fue tan alta, pero la humanidad detrás de ella nunca estuvo tan al límite. Es un mundo donde el anime dejó de ser solo una forma de expresión para convertirse en una máquina que produce sin descanso. Y en ese ruido constante, lo más difícil es encontrar una voz que todavía suene sincera. Cuando decimos que los animes de antes eran mejores, rara vez hablamos de hechos objetivos, hablamos de una sensación. Una memoria difusa de cuando todo se veía más auténtico, más profundo y más emocionante. Pero esa percepción no siempre tiene que ver con el anime en sí, sino con nosotros mismos, con el momento de la vida en el que lo vimos, con la forma en la que consumíamos esas historias y con la emoción de descubrir algo por primera vez. La nostalgia distorsiona la realidad. No recordamos cómo eran las cosas, sino cómo nos hacían sentir. En los 90 y los 2000, ver anime era una experiencia distinta. No existía el streaming, y cada episodio que llegaba a la televisión o a un DVD pirata tenía un valor emocional. Esperar toda una semana para ver un nuevo episodio creaba una conexión distinta con la historia. Había tiempo para pensar, para teorizar, para emocionarse de verdad. Hoy todo está disponible al instante. Podemos ver un anime entero en una noche, pero al otro día estamos buscando otro. El acceso ilimitado nos quitó el peso del tiempo, y con él parte del valor emocional que antes acompañaba al anime. También influye el hecho de que el pasado filtra lo malo. De los miles de animes mediocres que se produjeron en los 80 y los 90, recordamos solo los que sobrevivieron al paso del tiempo. Cowboy Bebop, Evangelion, Akira, Berserk y Yu Yu Hakusho, pero por cada clásico hubo decenas de animes olvidados, producidos con el mismo descuido o la misma falta de recursos que criticamos hoy. La diferencia es que la memoria colectiva los borró. El tiempo actúa como un filtro de calidad y solo quedan los mejores. Cuando comparamos el presente con ese recuerdo, lo hacemos contra un pasado idealizado, no real. Otro factor es la madurez del espectador. Cuando uno es joven, el anime tiene un poder de impacto incomparable. Todo parece nuevo, más grande de lo que realmente lo es. Las tramas sorprenden, los personajes se sienten reales y las emociones atraviesan. Con los años ya vimos cientos de animes. Entendemos las estructuras narrativas y los clichés, y pocas cosas nos asombran por igual. No es que el anime haya perdido alma, sino que ya no somos el mismo público. Cambiamos y eso alteró nuestra forma de percibirlo. Aparte, el contexto cultural también modificó nuestra relación con el anime. En los 90, ver anime era algo de la subcultura, no era mainstream, era una experiencia compartida entre pocos. Esa exclusividad generaba identidad. Hoy el anime es global, masivo y omnipresente. Está en Netflix, en publicidad, en la moda, ya no es algo que descubrimos, sino algo que consumimos. Y esa es la diferencia, que aunque parece mínima, transforma la conexión emocional. Lo que antes era una pasión casi secreta, hoy es una corriente cultural más. Hasta la manera de hablar sobre anime cambió. Antes se veía con inocencia. Ahora se analiza, se desarma, se compara, sabemos quién dirige, quién anima, cuánto presupuesto, entendemos el detrás de cada escena, los plazos y las limitaciones, y esa conciencia crítica, aunque valiosa, también mata parte del encanto. Ver Evangelion sin saber nada de Hideaki Anno no es lo mismo que verlo entendiendo su depresión, sus conflictos y su simbolismo.
y a veces cuanto más sabemos, menos sentimos. También hay algo psicológico. La nostalgia funciona como refugio. En tiempos de saturación, ansiedad y exceso de información, mirar hacia atrás da estabilidad. Pensar que antes era mejor es una forma de protegernos frustración del presente, pero la realidad es que cada época tuvo sus problemas y obras mediocres. Lo que cambia es el valor que le damos con el paso del tiempo. El anime moderno no es inferior, es diferente, es hijo de su contexto, de un mundo acelerado y globalizado. Las historias actuales hablan de temas distintos, usan recursos diferentes y llegan a una audiencia más amplia, pero eso no significa que no haya emoción o arte detrás. Simplemente no despiertan las mismas emociones porque nosotros ya no somos quienes éramos. En el fondo, la percepción de que antes era mejor no es una mentira, pero tampoco es una verdad universal. Es un reflejo de cómo cambió nuestra forma de mirar. Antes buscábamos sorpresa, hoy en día confirmación. Antes nos emocionaba lo desconocido, hoy nos da seguridad lo familiar. Tal vez los animes de antes eran mejores para nosotros porque nos enseñaban a sentir, y los de ahora nos recuerdan que ese sentimiento no viene del anime, sino del momento de nuestra vida que decidimos guardar con cariño. A pesar de todos los cambios, el espíritu del anime clásico no desapareció, solo se transformó. Aunque la industria actual se mueve bajo reglas mucho más comerciales y aceleradas, todavía hay rastros visibles de aquella época en la que la pasión y experimentación guiaban cada proyecto. Lo que queda del anime de antes no está solo en los archivos o en los DVD de colección, sino en la forma que su legado sigue inspirando a los creadores actuales, en cómo su estética y su filosofía se reinventan en nuevas generaciones de artistas. Muchos de los animadores que trabajaron en los 80 y 90 todavía siguen activos o formaron a quienes hoy en día lideran estudios modernos. La influencia se transmite como una herencia invisible, y aunque el medio cambió, las semillas que plantaron esos clásicos siguen floreciendo, adaptadas a un nuevo lenguaje visual. También hay estudios que intentan mantener viva esa sensibilidad. Kyoto Animation conserva el toque artesanal en cada plano. Saint Saru busca recuperar la libertad visual y narrativa que caracterizaba a los animes experimentales. Ufotable demuestra que la animación puede ser tecnológicamente avanzada sin perder el alma. Mappa en sus mejores momentos recuperó la intensidad dramática y la obsesión por el detalle que alguna vez definieron al anime de los 90. Hasta estudios jóvenes como Cloverworks están aprendiendo a combinar la eficiencia moderna con la expresividad del pasado, y nosotros también tenemos un papel en la preservación. Gracias a Internet, los clásicos nunca desaparecieron del todo. Plataformas de streaming, archivos digitales y comunidades dedicadas a la restauración mantienen vivos animes que antes solo existían en los VHS. Hoy es más fácil que nunca descubrir obras antiguas, analizarlas y compartirlas con las nuevas generaciones. En ese sentido, el anime no solo sobrevivió al paso del tiempo, se inmortalizó. Y esa memoria colectiva empuja a muchos creadores a rendir homenaje constante al pasado, ya sea a través de remakes, referencias visuales o reinterpretaciones. Los remakes, de hecho, son una forma en que la industria intenta reconectar con su esencia. Dragon Stampede, Urusei Yatsura, Lupin o la continuación de Bleach no son solo revivals comerciales, son un intento de actualizar a lo que hizo grande a esas obras sin perder su identidad. Algunos lograron un equilibrio entre lo clásico y lo nuevo, y otros fracasaron en el intento, pero todos demuestran que el anime de antes sigue siendo un referente. Hasta los estudios saben que ese aire de los 90 tiene algo que el público moderno sigue buscando: personalidad. Pero más allá del anime o los estilos, lo que realmente queda del anime de antes es una forma de mirar, aquella intención de contar historias personales, de explorar emociones humanas sin miedo a la lentitud o a la incomodidad. El anime clásico se tomaba el tiempo de construir atmósferas, de dejar que un silencio pasara y usar la animación no solo para mostrar movimiento, sino para transmitir alma. Y esa sensación todavía existe, aunque cada vez en menos lugares. Cuando un anime como Frieren, Made in Abyss o Sonny Boy emociona sin depender de fórmulas, es porque conecta con esa raíz perdida. Y no hay que olvidar que el anime clásico también dejó un estándar ético y artístico. Nos enseñó que la animación puede ser adulta, filosófica y profunda, sin necesidad de justificarlo, que puede ser tanto entretenimiento como reflexión. Muchos jóvenes animadores crecieron viendo esos animes, y aunque trabajan en una industria más limitada, lo hacen con el deseo de recuperar parte de esa libertad creativa. A veces lo logran, aunque sea en pequeños detalles. Un plano cuidadosamente animado, un diálogo silencioso y una historia que se atreve a ser diferente. El anime de antes sigue vivo en la memoria, pero también en la inspiración que dejó. No se trata de revivirlo tal cual era, sino de entender su esencia, la búsqueda honesta de significado a través del arte. Y esa llama todavía existe, aunque ahora arda entre las sombras de un sistema industrial. Puede que eso sea lo que lo hace más valioso, que a pesar de todo sigue resistiendo, porque el anime cambió, el público cambió y el mundo cambió. Pero cada vez que una nueva obra logra hacer sentir lo mismo, cuando uno vio Evangelion o Cowboy Bebop por primera vez, se entiende que esa magia nunca se perdió del todo, solo aprendió a sobrevivir en otro tiempo, esperando que sepamos reconocerla cuando la volvamos a encontrar.